con los docentes de investigación para hacer más comprensibles los documentos que nos han llegado desde el Ministerio de Educación. Yo sé que todos ustedes están impacientes, ¿no es cierto? Estamos prácticamente a 2 meses y un poquito, una semana, de finalizar todo el proceso pedagógico de quinto año. Voy a compartir con ustedes ya primero vamos a hacer lectura de los lineamientos y luego los acuerdos a los cuales nosotros hemos llegado aquí en la institución. ¿Se ve? Sí, Lice, se ve. Sí, Lice. pero no se ve. Sí, Lice. Bien. Estos son los lineamientos que ustedes ya lo han leído porque sus compañeras han compartido con ustedes. ¿No se ve? Ahora. Se ve, Lice. Se ve normal, Lice. Muy bien. Estos son los lineamientos entonces que nos han llegado desde el Ministerio de Educación. El día lunes a las 10:30 en la noche, entonces por eso el día martes se ha compartido con los estudiantes y se ha compartido también con los docentes. Martes en la tarde hemos tenido reunión los docentes de investigación para hacer un análisis de estos lineamientos. Ya, dice así, la Dirección General de Formación de Maestros, dependiente del Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, en el marco de las actividades académicas y pedagógicas planificadas y en base a un análisis de la coyuntura y reunión establecida con las escuelas y unidades académicas respecto a la IEPCP de la presente gestión, instruye lo siguiente. De primero a cuarto año de formación se mantienen los mismos parámetros y estructuras, tanto en la planificación como en el desarrollo, debiendo adecuarse a las modalidades de atención a distancia y o virtual. Para quinto año de formación, cada escuela deberá conformar un tribunal docente para observar los PDC presentados por los estudiantes en la primera fase y emitir recomendaciones de mejora. A partir de esas recomendaciones, los estudiantes deben ajustar 3 PDC para un mismo tema bajo el siguiente detalle. Ustedes en la primera fase ya tienen elaborados sus 3 PDC. Nosotros hemos entendido que podría ser bajo el mismo tema, entonces bajo la misma temática, bajo la misma problemática que ustedes han elegido en su nudo problemático. Pero hay que hacer adecuaciones. Uno de esos PDC debe estar direccionado hacia una modalidad virtual. Un PDC debe estar direccionado hacia una modalidad a distancia y un PDC direccionado hacia una modalidad presencial. Entonces, esas adecuaciones son las que tenemos que realizar nosotros. Los 3 PDC ajustados, según observaciones del tribunal docente, pasan a la fase de sistematización. Luego de sistematizar, el estudiante defiende su trabajo de grado de manera individual, aún así haya elaborado un equipo de trabajo de grado. La ponderación será de acuerdo a lo establecido en la normativa. Se adjunta al presente lineamientos para elaboración de PDC en las diferentes modalidades de atención. Como vemos aquí nos piden, además de aprobar, de ser aprobados, revisados, corregidos los PDC y a ser aceptados por el tribunal, nos piden sistematizar. Y nosotros nos cuestionábamos ese día, ¿qué vamos a sistematizar si ustedes no lo van a implementar? ¿Ya? Entonces tendremos que sistematizar el proceso. Vamos a sistematizar el proceso de elaboración de la defensa y de los ajustes que vamos a hacer a los PDC. Ya, esto en cuanto a los PDC. La ventaja que tenemos ahora para hacer este trabajo es que ya nos han proporcionado cuáles van a ser los criterios de evaluación
para cada una de las modalidades. Ahí tenemos los indicadores y los subindicadores, ¿ya? Para cada una de las modalidades, de la modalidad virtual, de la modalidad a distancia y de la modalidad presencial. Tenemos otro instrumento también, otro documento que nos ha llegado. Y nos dan también el tiempo en que vamos a ejecutar. Orientaciones académicas para el cierre de la gestión académica de estudiantes de quinto año. Entonces también hemos hecho hemos tomado en cuenta estas orientaciones académicas. Un momentito, ya voy a admitir. Estas adecuaciones, estas orientaciones académicas para hacer la recalendarización de nuestro quinto año. Hasta el 30 de septiembre, ¿qué deben hacer? Hacer una revisión bibliográfica, desarrollo curricular con responsabilidad plena. Eso deberíamos hacer nosotros de los 10 PDCs que teníamos, pero se ha reducido a 3 PDC en las 3 modalidades de atención, ¿ya? Una de la modalidad de atención virtual, una a distancia y una presencial. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de septiembre. ¿Cuándo vamos a hacer la defensa de esos PDC? Del 1 al 7 de octubre. Ajuste a las observaciones que les hagan a los PDC del 8 al 28 de octubre. Revisión y aprobación de los 3 PDC del 29 al 5 de noviembre. La sistematización de la experiencia vivida en la elaboración de los PDC del 6 al 27 de noviembre. La consolidación de notas y asistencia en el sistema para estudiantes de quinto hasta el 20 de noviembre. Ese es el último día de clase. La segunda instancia se tomará el 23 y 24 de noviembre. La socialización del trabajo de grado será del 30 de noviembre al 4 de diciembre. La impresión de diplomas académicos aquí en la institución del 7 al 10 de diciembre. La remisión de del folder 2 al Ministerio de Educación el 11 de diciembre. El acto central de titulación el 22 de diciembre. Cada dirección general de cada escuela podrá realizar ajustes organizativos en el marco de los plazos establecidos. Es decir, de esos plazos que están definidos no podemos salirnos, a fin de cumplir con las actividades establecidas en el cronograma ajustados para estudiantes de quinto año. Esos son los 2 instrumentos que nos han llegado desde el Ministerio de Educación. ¿Cómo lo hemos entendido? ¿Cómo lo hemos tomado nosotros? Ustedes ya han leído ese material, ¿no es cierto? Sí, Licen, se ha compartido con nosotros. Ya lo han leído. ¿Qué les parece el documento? Licen, buen día. Buen día, Wendy. Licen, sobre el documento yo tengo la duda sobre los PDC que menciona. Si lo vamos a volver uno de cada tema, por ejemplo, son 3 temas que hemos presentado la primera fase, ¿no es cierto? Cada tema va a ser uno, por ejemplo, uno a distancia, uno virtual y uno presencial, o de un solo tema, pero en las 3 modalidades. Ya. Les voy a presentar la propuesta, cómo hemos entendido nosotros, ¿ya? Ya, Licen, muchas gracias. ¿Se ve? Sí, Licen, se ve. Ya, muy bien. Ahora, bajo estos lineamientos, así le hemos entendido nosotros. En este segundo semestre hemos hecho las modificaciones. En realidad, esta es la 4ª planificación que tenemos para la PEC en esta gestión. ¿Ya? Esta es la última adecuación en base al instructivo 0058-2020 del Ministerio de Educación.
Una primera actividad que debemos hacer. Planificación de 3 PDC, tomando en cuenta la propuesta pedagógica y la modalidad de graduación en equipos comunitarios de trabajo de grado. Ya. Alguien me llamó el día martes y me decía, queremos una reunión urgente porque esto se acaba el equipo comunitario de trabajo de grado con este instructivo. Fijémonos, no es así. ¿Ya? Entonces, en equipos comunitarios de trabajo de grado elaboraremos los 3 PDC. Un PDC para ser trabajado de manera virtual, un PDC para ser trabajado de manera a distancia y un PDC para ser trabajado de manera presencial. Y otra actividad que tenemos es el apoyo y seguimiento a la elaboración de los PDC. ¿Quién hace el apoyo a los PDC? El docente tutor o el docente acompañante. Entonces, ¿qué vamos a dar? Como instrumento o medio tenemos los formatos de los PDC que ya nos han llegado definidos desde el Ministerio de Educación. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esta reestructuración de nuestros PDC? Hasta el 30 de septiembre. ¿Qué vamos a tener como producto? Los 3 PDC. Vamos a tener una ficha donde les hace el seguimiento el docente tutor. Ese es el producto y así lo vamos a evaluar. A inicios nosotros habíamos considerado, si ustedes leen o lo tienen los lineamientos, indica, respondiendo a la pregunta de la compañera, a partir de estas recomendaciones los estudiantes deberán ajustar 3 PDCs para un mismo tema, dice. Yo he estado conversando con algunas de sus compañeras y me decían, ¿un mismo tema qué significa? ¿Un mismo contenido? Tal vez en función al mismo problema que ustedes han identificado. Y me decían algunas de sus compañeras, es que nuestros PDC tienen secuencia. Un PDC vamos a hacer, por ejemplo, la parte teórica, me decían, ¿no? En otro PDC vamos a hacer la parte práctica. Y en otro PDC, como que viene a ser la sistematización de todo el trabajo realizado. Entonces, tiene una secuencia lógica los 3 PDC y no los podemos separar. Ese era el criterio de algunos de sus compañeros. Además, tienen avance. En cada uno de esos 3 PDC ya tienen el avance ustedes, ¿no es cierto? ¿O no tienen avance? Hola. Sí, ya está, dicen como te dicen. Ya lo tienen, ya tenemos avance. ¿Cuál es más fácil para nosotros? Nosotros habíamos quedado con los docentes de hacer bajo un mismo tema. Bajo un mismo tema, es decir, agarrar uno de los PDC que hemos realizado y es en función de ese PDC hacer las adecuaciones para hacerlo de manera virtual, de manera a distancia y presencial. Consultamos ahora con ustedes. Podemos hacer de esa manera, porque aquí nos dan la opción en consulta con ustedes. Podemos hacerlo de esa manera o los 3 PDC que tenemos nosotros elaborados en la primera fase, hacemos las adecuaciones para que uno sea trabajado de manera virtual, otro a distancia y el otro de manera presencial. ¿Ustedes qué opinan? Los mismos PDCs dicen, los 3 que tenemos ya adecuados. Los mismos PDC. De acuerdo, Sí. porque ahí nosotros podríamos justificar también cuál es el hilo conductor de esos PDC, nuestro nudo problemático. ¿No es cierto? Entonces no estamos separando nosotros de una temática, pero siempre y cuando todos estemos de acuerdo de que esos PDC que hemos elaborado le vamos a hacer las adecuaciones correspondientes de acuerdo a los lineamientos del ministerio para ser trabajado en estas 3 modalidades de atención. ¿Qué decidimos? Manifiéstense. Lo que ya que ya teníamos, pues dicen, sí, los bueno, PDCs dicen. personalmente los que ya teníamos, ¿no? Porque hemos visto eso,
esos PDCs que son adecuados para llevarlos ya sea a cualquiera de las 3 modalidades, ¿no? Y ya ahí ya los vamos a ir resignificando, acomodando y demás cosas, o no sé qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Yo digo lo mismo, Licen, los mismos 3 PDCs Lo que teníamos. mismo. En música, ¿qué dicen los estudiantes? Los mismos nomás le dicen. De Mismo acuerdo. Nomás dicen. De acuerdo. Entonces, fíjense, si nos dijeran algo a nosotros nos vamos, porque aquí nos dice los mismos contenidos, dice el mismo tema. Entonces, nosotros podemos justificar de que estamos abordando en función a la misma temática que estamos abordando el nudo problemático. ¿Ya? De acuerdo, entonces, está respondida. Ahí vamos a colocar. De acuerdo a los 3 PDC que ya están elaborados. ¿Ya? ¿Queda claro para la estudiante que hacía esa pregunta? Listen, Dígame, yo, Amanda. listen, Amanda, ¿no? entonces estaríamos, sí, cuando hablamos modalidad de distancia, esto es de manera individual, ¿no ve? Los 3 PC que teníamos cada uno, ¿no ve? ¿O es como grupo? Como grupo. Mire, aquí le hemos escrito nosotros para precisamente despejar esa duda. Planificación de 3 PDC tomando en cuenta la propuesta pedagógica y la modalidad de graduación en equipos comunitarios de trabajo de grado. En equipo. ¿Ya? Por equipo comunitario vamos a tener uno virtual, uno a distancia y uno presencial. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esas adecuaciones? Hasta el 30 de septiembre. ¿Ya? No. Como el mismo tema. Con los contenidos que están trabajando, nomás Elías. ¿Ya? Con los contenidos. A ver, no nos vamos a complicar con los contenidos porque sabemos que no lo vamos a implementar. Nosotros vamos a quedar con una propuesta de implementación. No vamos a implementar ningún PDC. ¿Ya? Dicen Olguita, buen día a los Dicen estudiantes. Victoria, buen día. Me quedo un poco confundida. Los 3 PDC, ¿no? Más la duda es, ¿el mismo contenido para los 3 PDC o 3 contenidos diferentes para el PDC? Ya sabemos que la vamos a hacer en base a la problemática que hemos identificado. Esa duda lo tengo, Licen. Sí. Ellos ya tienen, Licen, en el primer semestre han elaborado 3 PDC. ¿Ya? Tienen diferentes contenidos, pues, ¿no? Pero los PDC. ¿Ya? ¿Qué es lo que les une? Es el nudo problemático. ¿Ya? Entonces, ¿ya? 3 contenidos diferentes. Así es. Lo que ellos tienen en el primer semestre, dicen. Ya, ya. A esos 3 PDC que tienen el primer semestre es lo que van a hacer las adecuaciones. Ya, mil gracias, licenciada. Lo que significa entonces no es volver a elaborar sus PDC, sino que hacer las adecuaciones como piden los lineamientos del ministerio. Ya. ¿Ya? Muy bien. Mil gracias. Entonces, hasta el 30 de septiembre vamos a entregar esos 3 PDC. Dicen Olguita. Dígame. Buenos días, jóvenes. Dicen Juancito. Tal vez para aclarar, no sé, o estamos cambiando, la defensa es individual, ¿verdad? Sí, todavía ahorita no vamos a llegar a la defensa, Liz. Ya sé, como estaba la elaboración de los PDC, eso es en grupo. En grupo, muy bien, eso para aclarar, digamos. Sí. Dicen Olguita, buen día. Buen día a todos. Dicen, en los 3 PDC, como nosotros ya habíamos elaborado los 3 PDC en el primer semestre, como había dicho, ¿no? Sí. Ya lo hemos adecuado a lo virtual los 3. Entonces, ahora solo tendríamos que adecuarlo a distancia, ¿verdad?
Así Porque es. primero lo hicimos presencial, los 3. Ya tienen uno presencial. No, al comienzo hicimos los 3 presenciales. Eso lo adecuamos a virtual, los 3. Así es. Y ahora, entonces ya tendríamos uno A distancia. Eso. Nos faltaría solo adecuar uno a distancia. Así. De Pero los 3 que los 3 tenemos, lo ¿verdad? vamos a adecuar de acuerdo a los lineamientos del ministerio. La ventaja que tenemos ahora es que nos dicen cuál es la estructura para cada uno de los PDC. ¿Ya? Ok, Lizzy, muchas gracias. Muy bien. Una segunda actividad. La defensa de los PDC. La defensa de los PDC, esta defensa también es en equipo comunitario. ¿Ante quién vamos a evaluar? Ante la Comisión Comunitaria de Evaluación. Esta Comisión Comunitaria de Evaluación está conformada de acuerdo al artículo 44 del Reglamento de Trabajo de Grado. Eso quiere decir, la comisión estará conformada por un docente de la especialidad, un docente de formación general y un docente de investigación. ¿Ya? En este momento no hay representantes de la comunidad. Al no haber representantes de la comunidad, entonces un docente de investigación. Además, la comisión de evaluación será la misma que evalúa el diseño metodológico en cuarto año. Así indica también el reglamento. Salvo algunas situaciones de fuerza mayor, la comisión de evaluación podría cambiar. ¿Cuáles son esas situaciones? En el caso de que el estudiante ya no es, del docente, perdón, ya no esté. Por el caso, por ejemplo, en música. Si estuvo de tribunal el Lisen Roger y ahora ya no está, ahí podemos cambiar. Ya en artes plásticas, si estuvo la Lisen Delia y ahora no está, entonces ahí podríamos cambiar. Ya en esa situación. ¿Por qué vamos a trabajar con esta misma comisión? Porque esta misma comisión de evaluación va a ser la que va a evaluar el trabajo final. Es decir, va a hacer seguimiento a la elaboración de los PDC desde el mes de octubre. Hasta para que ustedes defiendan a fines de noviembre o los primeros días de diciembre y ya no tengan problema. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer esta evaluación? Del 1 al 7 de octubre. Vamos a presentar los 3 PDC y vamos a evaluar. Aquí habrá una planilla elaborada por la coordinación y tomando en cuenta los indicadores. Esa es otra ventaja que tenemos. Tenemos en el instructivo, tenemos los indicadores de evaluación. La ponderación se mantiene, ¿no es cierto? Los 5 parámetros de la ponderación que tenemos. Pero ya nos indican cuáles van a ser los indicadores, subindicadores y en qué consiste, porque se hace una descripción de cada uno de los indicadores de evaluación. Entonces, desde la coordinación se elaborará una planilla para hacer esta evaluación. Nosotros hemos sorteado del 1 al 7 de octubre, ya lo hemos sorteado con los docentes y ya tienen un día determinado. Sin embargo, en esa reunión, como ustedes saben, la Lisen Giovanna ya estaba con su papi internado. Ella no pudo asistir. Vamos a tener que hacer un nuevo sorteo ya para evitarnos dificultades. Entonces, del 1 al 7 de octubre son 5 días. Son 5 especialidades. Cada día una especialidad, porque lo vamos a hacer de manera virtual. En la actividad 3, les devuelven sus PDC y ustedes van a hacer los ajustes a las observaciones de los PDC. Para quién les va a colaborar, quién les va a acompañar en este proceso, será el docente tutor o el docente acompañante. Para eso se va a hacer una ficha de acompañamiento del 8 al 28 de octubre. En este momento ustedes están haciendo revisión a la primera parte de su trabajo de grado, ¿no es cierto? Tenían que hacer esta semana y la siguiente semana. Entonces, como ahora nos vamos a abocar, a partir de hoy, vamos a readecuar nuestros PDC, entonces vamos a dejar
esa revisión y mejora de la primera parte para hacerlo del 8 al 28 de octubre. Si ya lo hicieron, mejor. ¿Ya? Entonces ya pueden ir presentando a su docente de investigación para que vaya revisando la parte metodológica. Del 8 al 28 de octubre. Estos PDC que ustedes lo van a mejorar, lo han enriquecido aquí, tendrá una revisión y aprobación nuevamente. Otra vez vamos a volver a la comisión de evaluación. La comisión de evaluación va a revisar si ustedes hicieron los ajustes, si ustedes enriquecieron esos trabajos del 29 de octubre al 5 de noviembre. ¿Ya? Los 3 PDC, su material de apoyo, con todo ya presentan a la comisión de evaluación. La comisión de evaluación los va a habilitar o lo va a deshabilitar para que pasen a la siguiente actividad. En la actividad 5, ¿qué vamos a hacer? Nos piden la sistematización de los PDC. No vamos a implementar. Eso es un hecho. Ya no vamos a implementar. Sin embargo, esta sistematización se realizará sobre los 3 momentos que ustedes van a vivir a partir de hoy. En la elaboración o adecuación de sus PDC, la defensa de sus PDC también lo van a sistematizar, los ajustes y enriquecimiento que van a hacer a sus PDC. Y con toda esa sistematización van a redactar la segunda parte del trabajo final de grado. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, ustedes se reúnen de manera virtual con el equipo comunitario de trabajo de grado y empiezan a mejorar. No se olviden que a partir de hoy empiezan ustedes a hacer su sistematización. Por tanto, ustedes deben tener su cuadernito de apunte o su diario de campo. ¿Ya? Anoten las actividades que hicieron, anoten las dificultades que tuvieron, las posibilidades, todo lo que están viviendo ustedes como equipo. Eso es lo que van a sistematizar. Saquen una foto. Bien, eso es evidencia de que ustedes sí están trabajando en equipo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a sistematizar. Por eso esa información nosotros necesitamos que ustedes vayan ya vayan considerando, ¿no? Esas evidencias que les va a servir a ustedes para hacer la sistematización. Si nosotros nos olvidamos de reunir estas evidencias, no hacemos nuestro diario de campo, mucha información de la discusión que vamos a hacer en equipo se va a perder. ¿Ya? Entonces, el trabajo de grado deberá tener en su estructura 2 partes. Una primera parte que es el diseño metodológico, que es el que están revisando ustedes. Y una segunda parte que es la sistematización de los PDC. Pero además nos pide que todo el documento debe estar redactado tomando en cuenta las normas APA, séptima edición. Yo he revisado en mi computadora, no tengo normas APA de la séptima edición. Llega hasta la 6ª edición. No sé si en sus computadoras hay. Si es que no hay, lo vamos a tener que hacer de manera manual. ¿Ya? Yo he bajado el documento, lo voy a compartir con ustedes. Sin embargo, lo estoy comparando con la 6ª versión para ver cuáles son las modificaciones y cuáles son los ajustes que tenemos que realizar. ¿Ya? Una vez que yo tenga ese estudio comparativo, se los voy a compartir también para que ustedes puedan hacer los ajustes a su documento. Medios e instrumentos, vamos a hacer una guía para la redacción de la segunda parte. No lo tenemos todavía, ¿ya? Porque hemos compartido con ustedes la guía de la primera parte, que es lo que han hecho ustedes el año pasado. Para nosotros, así como para ustedes, es nuevo también el hecho de la sistematización de los PDC. ¿Cuándo tienen ustedes para hacer la sistematización de los PDC? Del 6 al 27 de noviembre. ¿Cuál es el producto? El trabajo final de grado. ¿Quién les va a hacer el seguimiento? El docente tutor. ¿Ya? Y además el docente tutor presenta un informe de habilitación o no habilitado para la defensa. ¿Cuándo hacemos la socialización del trabajo de grado? El trabajo de grado, la socialización se va a realizar del 30 de noviembre al 4 de diciembre. De acuerdo a normativa, ¿por qué?
porque en el caso de quinto año nos llegan desde el Ministerio de Educación las planillas y las actas para la defensa de grado. Esto es lo que decía el licenciado Juancito, y esto es lo que indica también la normativa. El estudiante defiende su trabajo de manera individual. En el documento, en el instructivo que nos ha llegado del ministerio, también indica de esa manera a la que hacía referencia el licenciado Juancito. Se los voy a leer aquí, ¿ya? Luego de sistematizar, el estudiante defiende su trabajo de grado de manera individual, aún así haya elaborado en equipos de trabajo de grado. De manera individual no significa que Elías, vamos a suponer, Elías te defiende de 8 a 9, su compañera de equipo de 9 a 10. ¿Ya? En las normativas también nosotros hemos considerado así, y siempre ha sido la valoración en la defensa final, ha sido de manera individual. ¿Ya? Recuerdan ustedes que ingresa el estudiante y se hacía un sorteo de quién iniciaba el trabajo. ¿Ya? 10 minutos para la persona que inicia, el número 1, otros 10 minutos para la segunda persona, otros 10 minutos para la tercera persona, así sucesivamente. ¿Ya? Ahora lo mismo podríamos hacer. Ingresa el equipo y sorteamos qué modalidad de atención va a defender. Vamos a suponer, Georgeli saca el sorteo y va a defender en la modalidad virtual, pero su compañero va a defender en el sorteo, se sorteará cuáles son las dos modalidades que van a defender. Preguntas jóvenes. Yo tengo perfecto, Listen. Listen. ¿Se entiende, no ve? Sí, se entiende, Listen, está claro. En la defensa entraríamos uno por uno. No. En la defensa entraríamos los tres y nos sortean. Los tres. Y en el momento de defender se sortean las modalidades de atención. Tampoco quiere decir, porque decíamos, cuando analizábamos con los profesores de investigación, decíamos, no es que van a querer yo la manera presencial porque es más fácil. Yo la manera presencial, para evitar eso, entonces vamos a sortear. En ese momento se va a sortear. Entonces, en equipos comunitarios van a elaborar sus materiales. En equipos comunitarios van a elaborar sus PDC. Y en ese momento sorteamos. Tenemos todos los recursos, tenemos todo el material de apoyo y vamos a defender de manera individual una modalidad de atención. Dicen una pregunta, para lo que es la defensa final, ¿no habría forma de que sea esta defensa presencial tal vez? Y no así virtual. Todavía no tenemos lineamientos para la defensa, Georgeli. Puede pasar todo, dicen, pero seguramente que van a definir las autoridades tomando en cuenta el avance o la reducción del problema de la pandemia. Todavía no sabemos cómo vamos a defender. Lo que vamos a defender, lo que sí estamos seguros de manera virtual, son los PDC los primeros días de octubre. Muy bien. Ya. Además, también las defensas de manera virtual están reglamentadas. ¿Ya? Entonces, podría ser una opción también. Lisa. Diga, Amanda. En la parte cuando digo que vamos a defender los PDC, o sea, es como dos defensas que me está diciendo, primero vamos a defender los PDC así de manera virtual o es presentación de los PDC. Amanda, los PDC, lo que ustedes van a mejorarlo hasta el 30 de septiembre, esos PDC van a ser evaluados por la comisión evaluadora. Ya, los 3 PDC. Ya hemos dicho que en esa comisión habrá un docente de la especialidad, un docente de investigación y un docente de formación general. Ellos le van a hacer las correcciones. No es para decirle usted está aprobada o está reprobada. Es para hacer las observaciones y las sugerencias para que usted mejore ese trabajo.
le van a dar un plazo según los plazos que tenemos, ¿no es cierto? Le van a decir hasta tal fecha usted va a mejorar. Usted se va con su equipo comunitario a hacer las mejoras al documento. Y vuelve a presentar revisión y aprobación. El 29 de octubre vuelve a presentar esos PDC. ¿Para qué? La comisión evaluadora va a poder verificar si usted hizo las observaciones, hizo las correcciones o no. Si no hizo, entonces no se lo van a aprobar para su defensa. Si hizo las observaciones, las sugerencias que le hizo la comisión, entonces sí le van a aprobar y le van a decir, entonces usted puede empezar a hacer la sistematización de esos PDC. Y se presenta a la defensa, que es el 30 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Ya? Esa es la defensa, Amanda. La otra vamos a llamarle evaluaciones de proceso. Pero la evaluación final es el 30 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Ya? Ahora, Lisen, otra consulta. Cuando hablamos de la sistematización, la sistematización de los PS va a ir añadido a nuestro trabajo de perfil de grado. Ese ya no es perfil, ahora sí ya se llama informe final. Así decimos. Entonces, la primera parte del documento de trabajo de grado va a ser su diseño metodológico y la segunda parte es la sistematización de los PDC. Si usted me pregunta cuál es la estructura, no la hemos elaborado todavía con los docentes de investigación. Ya, para la segunda parte. Gracias. Ya, Amanda. Dicen, ¿y la estructura para la sistematización hasta cuándo lo van a mandar o cuándo lo van a trabajar? Ustedes van a empezar a trabajar la sistematización el 6 de noviembre. ¿Ya? Hasta el 15 de octubre ya nosotros vamos a tener material. Permítanos planificar la defensa de los PDC y después nosotros les hacemos llegar también el formato de la sistematización. ¿Ya? Ya dicen, perfecto. Eso lo elaboramos nosotros aquí en la institución. ¿Cuáles son las adecuaciones? Voy a seguir compartiendo, ¿ya? Muy bien. Este es el formato que piden para el desarrollo curricular en la modalidad virtual. Los datos referenciales en todo está, ¿ya? En todas las modalidades. El equipo comunitario, su especialidad, docente acompañante, unidad educativa, año de escolaridad, del nivel, área curricular, docente guía, tiempo de ejecución, propuesta educativa y modalidad de graduación. En todas las modalidades están estos datos referenciales. Esto es algo nuevo. Pero también, según la guía, según las orientaciones, debería estar en las 3 modalidades. Deben estar, no deberían. Deben estar en las 3 modalidades. Conocimiento de los estudiantes y sus características. ¿Qué debemos tener conocimiento de los estudiantes? Sus características del desarrollo humano. Hacía la observación, por ahí creo que está Isa. Decía el director. Sí, Lice, buenos días. Que la planificación como que está en forma general, ¿ya? No han considerado en qué característica tiene ese niño de nivel inicial, qué característica tiene ese estudiante que está en primero de secundaria, qué características psicológicas tiene el estudiante que está en sexto de secundaria. Eso no se ha considerado. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener que leer Vygotsky, leer Piaget, tal vez leer Papalia, no sé, otros libros, Lisa en Victoria, para poder evidenciar cuáles son las características. Nos están diciendo a tiempo, jóvenes, ¿ya? Quizás estas observaciones nos moleste un poco, pero nos los están diciendo porque seguramente que estas van a hacer preguntas también al final. Además que es un elemento que va a ser evaluado.
Si ustedes se van a fijar en los lineamientos, están. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que buscar algunos autores, psicólogos, que nos hablen del desarrollo humano y escribir cuáles son sus características de esos estudiantes, con los cuales nosotros vamos a trabajar. Ustedes eligieron un curso, primero de secundaria. Entonces, ¿cuáles son sus características? Sexto de secundaria, ¿cuáles son sus características? ¿Ya? Esos datos tenemos que tomar en cuenta aquí. Conocimientos previos de los estudiantes. ¿Cuáles son los conocimientos previos que tienen que tener los estudiantes para que yo enseñe esto? Vamos a suponer, yo necesito enseñarles a tocar guitarra. ¿Cuáles son los conocimientos previos que debe tener? Los tengo que identificar, pues, ¿no es cierto? Para saber si ellos tienen esas habilidades previas o no. Esos conocimientos previos o no, para que yo empiece mi aprendizaje ya con algún sustento. También tengo que identificarlo. Tengo que identificar sus características socioculturales. Eso ya lo tenemos también. Cuando hemos hecho la descripción del contexto, tenemos su procedencia del ámbito cultural, cuál es la lengua que habla el estudiante, cuáles son las principales creencias de los estudiantes. Estos conocimientos van a estar en las 3 modalidades de atención. Dicen Olguita, Victoria. Dicen Victoria, aquí necesito su ayuda. Interesante la propuesta, debería estar en psicología del desarrollo, en todas las especialidades desde toda la vida. Pero, sí. ¿Dónde está más completo todo esto? Las características del desarrollo humano, hay bastante para explorar, y si quieren explorar más, hay direcciones, todo eso, está en Papalia. Pero la última versión que ha salido, el 2015 ha salido. La última versión, ahí está completito, creo que en las universidades privadas lo están vendiendo como fotocopia. En el internet no se lo halla porque es nueva versión. Entonces ahí habla de Vygotsky, habla de Piaget, habla de Erich Erikson, bastantes teóricos que ellos pueden explayarse. En realidad en Papalia está todo, de todas las edades. Muy ¿Papalia bien. se llama el libro, dice? Diana Papalia. La autora dice, Diana Papalia. Psicología del desarrollo es el título del libro, y Diana Papalia y otros, porque no es sola la autora. Entonces, ahí está todo, bien amplio, es un libro demasiado gordo, ¿no? Para que puedan, quizás, no estar viendo cosas a otros lados y que quizás sea errado, ¿no? Entonces ahí está completo de todos los autores ahí. Y no solamente ellos, hay bastantes autores, bastantes psicólogos que están aportando a la teoría, al planteamiento de Papalia. ¿Cuál es la versión? Gracias, Lisa Victoria. Entonces, ya, a buscar Papalia, ¿ya? A Diana Papalia hay que buscarlo para leerla. Yerko levantaba la mano. No, Lisa, me equivoqué. Se equivocó. Muy bien. Entonces, aquí todos tenemos que leer. Lamentablemente, en las mallas que tenemos, no tenemos psicología del desarrollo humano. Ustedes han visto un poco en neurociencia. ¿No es cierto, Lisa Victoria? Ciencia se lleva más el funcionamiento del cerebro, pero lo que se lleva a psicología del desarrollo, una mínima parte, es en atención y comprensión a la discapacidad, que es poquito porque no hay tiempo. No hay tiempo, le dicen, es bastante el contenido. En tercer año se lleva eso. Se lleva, pero es poco, no se puede abarcar mucho. Debería ser un año entero para profundizar todo esto. Sí, ya. Entonces, estos jóvenes es autoaprendizaje, ¿ya? Planificación. Sigamos con la modalidad virtual. ¿Qué es lo que nos piden en la modalidad virtual? Que hagamos una guía de aprendizaje. Así como los docentes presentan su guía de aprendizaje en la plataforma, ustedes deben hacer sus guías también. ¿Qué debe tener la guía?
la justificación de la temática a desarrollar, por qué están desarrollando esa temática, cuáles son los contenidos específicos que van a trabajar, cuáles son las didácticas a aplicar, qué métodos van a aplicar, qué técnicas, qué estrategias metodológicas van a aplicar y cuáles son las formas de evaluar, ¿ya? Eso tiene que estar en la guía de aprendizaje. Objetivos de aprendizaje. Aquí, si ustedes se van a fijar, ahí en la modalidad a distancia nos pide objetivos de aprendizaje, pero con el criterio pedagógico, manejo de contenido y creación de ambientes positivos. No puede ser que en una guía, perdón, en un PDC haya un objetivo holístico y en el otro otros tipos de objetivos. Entonces nosotros hemos consensuado con los docentes de investigación de que todos tienen que tener su objetivo holístico. Pero además, abajito del objetivo holístico, hay que identificar cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades que vamos a desarrollar nosotros con ese contenido. Desde el punto de vista criterio pedagógico, manejo de contenido y creación de ambientes positivos. Cuando hablamos nosotros de criterio pedagógico, nos estamos refiriendo al desarrollo de habilidades y destrezas, con qué estrategias vamos a trabajar. Manejo de contenidos no es otra cosa más que la parte cognitiva, ¿ya? Los contenidos que vamos a desarrollar desde nuestra especialidad. Y creación de ambientes positivos es el desarrollo del ser, cómo aportamos nosotros para que podamos crear un ambiente positivo, un ambiente favorable al aprendizaje, ¿ya? Entonces tiene guía de aprendizaje, tiene objetivos de aprendizaje y tiene contenido. Aquí los contenidos no nos piden contenido de los subtítulos, nos piden el de contenidos detallados. Así más o menos yo se los he puesto aquí un ejemplo de las notas musicales, ¿ya? Ese tipo de contenidos quieren que nosotros coloquemos. Detallado, dice. Yo se los he resaltado lo que dice en los lineamientos, organizados en un mapa conceptual, ¿ya? De tal manera que el estudiante pueda ver cuáles son las relaciones de los diferentes subcontenidos o subtemas que estamos abordando. Actividades de aprendizaje deben estar relacionados siempre con sus objetivos y los contenidos. Esta es otra observación que nos han hecho desde el Ministerio de Educación, que algunas actividades no están relacionadas con los objetivos que queremos lograr, que esas actividades no responden al desarrollo evolutivo del estudiante al cual está dirigido, ¿ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Y deben ser secuenciales y deben formar, así como nosotros decimos en el modelo, formar integralmente al estudiante. Es decir, que provoquen procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos motores. Fíjense, aquí también nos hablan de los tres. Cuando habla del cognitivo es el saber, lo afectivo es el ser y los motores es el hacer, ¿ya? Entonces tiene que estar relacionado con lo que nosotros sabemos trabajar, el saber, el hacer, el ser y el decidir. En la plataforma educativa se encuentra una gama de recursos que ustedes pueden utilizar y actividades también. Si ustedes van a trabajar en la plataforma de Moodle, tiene su recurso y tiene sus actividades. Si van a trabajar en la plataforma de Classroom, también tiene sus recursos y tienen sus actividades. Eso es lo que tenemos que nosotros en esta modalidad virtual explotar esos recursos para hacer nuestras clases dinámicas, atractivas, ¿ya? Material de apoyo. Describir cuál es el material de apoyo. Los docentes también suben a la plataforma sus materiales de apoyo, ¿no es cierto? Pueden ser textos de apoyo, videos tutoriales, artículos, videos y otros que ustedes consideran necesarios para ampliar los aprendizajes de nuestros estudiantes. La retroalimentación, algo muy fundamental en la educación virtual, ¿ya? Entonces, por eso desde este semestre ustedes tienen un espacio de la retroalimentación. Y la retroalimentación lo podemos dar nosotros de tres maneras. De manera elemental. De manera elemental hacemos nosotros nuestra prueba evaluativa y si está bien, le decimos pues felicidades. Si no está bien la respuesta, le decimos siga practicando o mejore. Esa es una retroalimentación, pero ya sabe el estudiante, ¿está bien o está mal? Es lo más elemental. Ya no queremos esa retroalimentación. Descriptiva
es cuando el docente presenta algunos mecanismos o amplía información a través de algunas estrategias para ayudar a descubrir cuál es la respuesta adecuada al estudiante. Y por descubrimiento también cuando nosotros hacemos reflexionar al estudiante, le preguntamos ¿y cuál es la relación? Entonces, si nosotros trabajamos de esta manera, ¿a qué se parece? ¿No es cierto? Nosotros vamos retroalimentando constantemente, ayudando al estudiante para que tal vez haga la analogía del nuevo conocimiento con los conocimientos previos que ya tenía. ¿Ya? Entonces, la retroalimentación fundamental en la educación virtual. ¿Por qué? Porque no tenemos ese contacto físico para darle una palmadita y decirle qué bien al estudiante, pero lo podemos hacer de esta manera también utilizando los recursos virtuales. Actividades de evaluación, describir las actividades evaluativas que vamos a hacer, ¿no es cierto?, de manera virtual. Tenemos el cuestionario, tenemos foros de discusión, tenemos debate, tenemos las tareas, en Classroom tenemos la pregunta, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a nosotros para hacer la evaluación. Y las referencias bibliográficas, citados bajo formato APA, 7ª edición. Esto en la modalidad presencial. En la modalidad distancia. En la modalidad distancia, estos datos referenciales son los mismos. En la modalidad distancia nos piden el documento que tenga una carátula, que tenga un índice, que tenga los prerequisitos de aprendizaje. ¿Cuáles son esos prerequisitos? Lo que ya hemos hablado. Características del desarrollo humano, conocimientos previos de los estudiantes y características socioculturales. Aquí también tiene objetivo de aprendizaje. Formulado también objetivo holístico y cuáles son las capacidades y habilidades a desarrollar. Actividades de aprendizaje. También estos sí tienen que ser secuenciales a realizarse por los estudiantes de la unidad educativa, pero siempre apuntando al logro del objetivo que nosotros hemos planteado. Se pueden incluir como actividades de aprendizaje video clase, músicas en CD, guiones radiales, televisivos, etc. ¿Ya? Sí lo vamos a hacer de manera a distancia, en la modalidad a distancia. La exposición de los contenidos, esto es lo más interesante en la modalidad a distancia. Los contenidos deben ser expuestos de la siguiente manera. El título del contenido, qué tema vamos a desarrollar, la exposición secuencial de los temas, los subtemas, los párrafos, las ideas principales, las ideas secundarias, incluyendo ideas, conceptos básicos que deben aprenderse. Fíjense, aquí es la diferencia con la modalidad virtual. Allá presentamos nosotros los contenidos organizados en un mapa conceptual. Aquí desarrollamos los contenidos nosotros. Tienen que haber preguntas interactivas. ¿Ya? Deben permitir que los estudiantes lean el texto, dialoguen con el texto, que busquen respuestas en el mismo texto, etcétera. Que les permita hacer analogía. ¿Qué saben ellos y cómo relacionan con los conocimientos nuevos? Tienen que tener ayudas gráficas. Los gráficos, dibujos, fotografías, organizadores gráficos ayuden al logro de objetivos. Deben haber ejemplos, ejercicios, deben haber prácticos, sopas de letras, cuadros, deben haber experimentos de acuerdo a la especialidad. Actividades de evaluación de la misma manera y referencia bibliográfica con la 7ª edición. Fijémonos, en esta segunda modalidad es similar. No vamos a decir similar. Un inicio para que ustedes puedan trabajar la modalidad de atención a distancia es la cartilla pedagógica que ustedes elaboraron en el anterior semestre. ¿Ya? Entonces, esa cartilla lo podemos ir nosotros trabajando con estos elementos que ahora nos piden. En la modalidad presencial, los mismos datos referenciales. Tenemos los conocimientos de los estudiantes y sus características. Y
debe ser mejorado. Miren, fíjense lo que dice en el documento. En la modalidad presencial deberá ser mejorado, conservando su diseño. No queremos que cambien el diseño, pero deben mejorar con las siguientes recomendaciones. Incorporar el elemento que les mencioné hace un momento, los conocimientos de los estudiantes y sus características. Eso debemos incorporar. Presentación de los contenidos de manera más minuciosa, más detallada. Tal vez podríamos emplear también un organizador gráfico. Las actividades de aprendizaje deberán ser secuenciales y relacionadas con los objetivos y contenidos. La bibliografía de referencia bastante amplia, todo con detalle mínimo. Esas son las recomendaciones que tenemos que nos hacen para que mejoremos nuestro PDC que hemos trabajado de manera presencial. Muy bien, joven. Este es un reto que debemos asumir. ¿Ya? Ustedes decidieron ser maestros. El maestro nunca deja de aprender. ¿Ya? El maestro siempre está aprendiendo. Tomémoslo nosotros este reto como un nuevo aprendizaje y que va a ser de mucha utilidad para nuestra práctica profesional. Preguntas, jóvenes. ¿Está clarito? ¿Hay preguntas? Listen, una consulta, Yuseli Toledo aquí. Sí. Yo entré un poquito tarde. La consulta es sobre los 3 PDC. Por decir, en mi caso somos 3, digamos. Cada uno trabajaría un PDC, o igual nos van a hacer el sorteo y cada uno tiene que saber de los 3 PDC. De nuevo, Yuli, no entendí muy bien. Ya. Nos están dando 3 PDC, ¿cierto? Y según lo que entendí, cada PDC tiene que estar en las 3 modalidades también. Ya, No, Yuli. No, eso es lo que quería preguntar. ustedes han elaborado 3 PDC en el primer semestre. Sí. ¿Sí? Un PDC lo van a mejorar, porque en realidad los 3 lo van a mejorar. Un PDC de ellos van a mejorarlo para ser trabajado en la modalidad virtual. El segundo PDC que ustedes tienen, vamos a suponer, lo van a trabajar a manera a distancia. Y un tercer PDC para ser trabajado de manera presencial, bajo estos lineamientos que nos dan el ministerio. Ah, ya. Yo pensé que cada PDC de los 3 lo íbamos a trabajar de las 3 maneras igual. No, entonces serían 9 PDC. No, Yuli, Sí, ¿cuándo terminan? Esa era mi pena. Ya, Ya listo. Ese es un acuerdo que hemos llegado también en esta reunión, de que esos 3 PDC son los que vamos a trabajar. Ya, pero así, uno en cada modalidad de atención. Ok, Lisa. Listo. Ya. Gracias, esa era mi duda. Ya, Yuli. Preguntas, jóvenes. ¿Está claro el trabajo que vamos a realizar? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Claro. Ya, muy bien. Entonces, desde este momento, manos a la obra, jóvenes, debemos terminar esos 3 PDC. Ustedes tienen los lineamientos, pero de todas maneras yo ahorita se los voy a compartir este PowerPoint, ¿ya? Sí, Lisa, por favor. Eso le iba a decir, por favor, lo comparte. La música aquí en toda primero, por favor. Ya, se los voy a compartir al grupo de responsables de la PEC, ¿ya? Ya, Lisa. Ya, Muy Listen, un favor, ¿será que ¿No hay más preguntas? Listen, ¿me escucha? Se escucha, María Carmen, un poquito más fuerte. Listen, ¿me escucha? Le escucho. Ya, Listen, una consultita. ¿Será que nos puede pasar, no es una consulta, será un favor, ¿será que nos puede pasar un ejemplo ahora con estas modificaciones, si tuvieran ustedes como los docentes, todo eso lo han preparado, más o menos un ejemplo así a grandes rasgos de cada PDC, tanto virtual, presencial, con estas nuevas modificaciones? Claro, ahí tenemos ya las indicaciones, ¿no? Pero a veces uno puede ir por muchos lugares, ramas,
Entonces, lo que sí pediría, digamos, que nos apoyen, digamos, con un ejemplo para más o menos ver cómo debemos de hacer, ¿no? Porque tenemos las indicaciones, pero a veces uno cree lo que, por más que tengamos esas indicaciones siempre, ¿no? Hay fallitas. Y tener un ejemplo mínimo, digamos, como alguna vez he enviado, ¿no? Cuando estamos haciendo lo del virtual. Pero ya con estas modificaciones, sí es de mucho pedir, ¿no? No sé. Es para guiarnos. Vamos a trabajar con los docentes de investigación, ¿ya? Pero lo que no quisiéramos nosotros es encasillarles y como dicen algunos, no queremos darles recetas y que ustedes lo copien. Nosotros Claro, queremos no. ver creatividad e iniciativa también del estudiante. Pero voy a hablar con los docentes de investigación, porque están aquí, está el licen Juan, está el licen Fátima, el licen Ali, ya están acompañándoles a ustedes aquí en la reunión. Sí, Licen, Vamos por a lo hablar menos. quizás algunos elementos así generales, ¿ya? Pero no les vamos a dar receta. ¿Está Isa? Gracias. Sí, Licen, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos dijo el director general? Antes que nada, buenos días, Licen Olguita y los Buenos días. licenciados que se encuentran presentes. Con respecto a todo lo que usted ha mencionado, ya yo les había comunicado a los compañeros mediante mensaje y les había detallado los puntos más esenciales que el licenciado Marco Antonio hizo mención a todos los estudiantes a nivel nacional. Primeramente, digamos, con el punto que tocaba María, hubieron una de esas preguntas hacia él y él dijo que si nosotros pedimos alguna parrilla, algo que ya esté, entonces sería como si nos estuvieran coartando de nuestras habilidades y destrezas. Y eso es lo que él quiere ver y es el desafío para nosotros como estudiantes de quinto año. 2, igual hizo la referencia muchas veces de que los PDC tienen que tener una secuencia, porque se notó de que han habido PDC que no tienen esa secuencia, que las bibliografías, por decir que se han indicado, solamente son 2. Él hizo mención a que un estudiante no puede captar conocimiento con tan solo una referencia mínima. Con respecto, igual habló que ya usted lo mencionó, que la implementación queda eliminada y pongamos un poco de nuestro esfuerzo y a la vez igual los PDC solamente le especificó que no están habiendo modificaciones, sino que está pidiendo que adecuemos nuestros PDC a los diferentes, ya sean las clases presenciales, virtuales o presenciales, virtuales o a distancia. Y él hizo hincapié en esa situación, que pongamos énfasis en los PDC, que demos a detalle cada actividad que nosotros vayamos a realizar. Y con respecto igual a lo que la Licen decía con lo cognitivo y el desarrollo humano, igual él quiere ver esa situación. Y fueron las sugerencias de él, más que todo a todos los estudiantes. Y dijo que todas las fallas que tenemos no es solamente a nuestra escuela, es a nivel nacional. Y ya después está todo tal cual lo ha dicho la Licen Olguita, y como yo me refería a ustedes, fue la forma que él se refirió a los estudiantes. Y ya creo que han tenido una reunión administrativa en las cuales ya han desarrollado puntualmente y es lo que nos ha dado a conocer la Licen Olguita hoy día a todos. Eso sería nomás, Licen Olguita. Gracias, Isa. Gracias. Licen Olguita, Victoria. Licen Victoria. Está interesante lo que están planteando. Está relacionado a lo que digo siempre, la educación va de la mano bien apretadito con la psicología. Entonces habrá que tener cuidado a la hora de escoger los contenidos con el nivel de desarrollo cognitivo social de los estudiantes donde supuestamente se iba a implementar estos contenidos.
con lo que dice la Sí. compañera que termina de hablar, entonces se ha aclarado un poco más y hay que tener bastante cuidado en eso, en esa parte, ¿no es cierto? No puedo yo plantear contenidos alegremente como está el programa, ¿no es cierto? Y no está de forma coherente con el nivel de desarrollo cognitivo, psicológico, social del estudiante. Puede ser que mis contenidos puede ser que tengan altas expectativas o mínimas expectativas. Entonces aquí vamos a jugar un rol importante los tutores. Los tutores, quizás las planificaciones que hemos desarrollado no están de acuerdo con el desarrollo cognitivo, psicológico, social de nuestros niños. Interesante está la interrogante, Licen Olvita. Sí, Lice. Hay que Gracias, Lice analizarlo Victoria. bastante. Gracias, Lice. Sí, Ya. en realidad son esos dos puntos claves en el trabajo. La didáctica, si bien habrá didáctica del dibujo, pensando en artes plásticas, pero hay una didáctica, cómo enseñar al niño en primaria y cómo enseñar en secundaria, por ejemplo, ¿no es cierto? Habrá una didáctica de coro. Yo he estado mirando detalles en José Luis, parece. Hay una didáctica del coro, cómo enseñar el coro. Pero habrá una didáctica para ser trabajado con ese niño de primaria. Hay algunos equipos que están trabajando con primaria y tendrá sus características específicas la enseñanza del coro también en secundaria, ¿ya? Entonces, el desarrollo evolutivo es muy importante. La didáctica es muy importante. Nos decía el director general en una reunión, decía, y el estudiante tendrá que saber, pues no, contestarme, decía, ¿por qué está trabajando con esos contenidos en ese nivel con esos estudiantes? Entonces tiene que saber la parte psicológica del estudiante. Ya tendré que tener argumentos, me decía, didácticos, argumentos pedagógicos, argumentos psicológicos. La ventaja que ahora tenemos es que tenemos el documento y sabemos qué es lo que debemos hacer. ¿Ya? Más sorprendente hubiera sido que nos hubieran venido a evaluar en el mes de noviembre, diciembre con estos indicadores cuando nosotros desconocíamos en realidad qué es lo que quieren ver en una defensa. ¿Ya? Y como les decía, este es un reto. Nos ha tocado vivir este caso de la pandemia. Por el problema de la pandemia hemos tenido que hacer cambio a la PEC, porque en este momento ya deberíamos estar sistematizando nuestra experiencia de haber implementado esos PDC. Entonces ahora lo que vamos a hacer es solamente terminar adecuando esos PDC y asumiendo el reto de saber planificar una clase de manera virtual, una clase para ser trabajado de manera a distancia y una clase de manera presencial. ¿Ya? Y como les decía, este es un saber, este es un aprendizaje. Ustedes decidieron ser maestros, el maestro aprende, el maestro estudia todos los días y nunca deja de aprender. ¿Ya?